el espacio patrocinado por el Colegio de Psicólogos del Sur de la provincia de Córdoba, la delegación regional, recibimos a la licenciada Agostina Carbonari, matrícula profesional 12.037. Va a hablar de la salud mental y la psicología en las organizaciones. Bienvenida, un gusto, gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hay una cuestión de abordaje psicológico en las organizaciones. Lo primero que se me vino a la memoria, y memoria reciente, es que cómo se puede reconstruir la relación entre el director de la maternidad y sus médicos, habiéndolos destratado tanto como lo hizo y habiendo tomado estado público ese destrato. ¿Está dentro de esta lógica analizar la psicología de las organizaciones, la manera en que se relacionan sus integrantes? Sí, en realidad un poco la psicología organizacional, como a modo general, tiene un poco el objetivo en realidad de trabajar en lo que son agrupaciones sociales que tienen objetivos en común y que se encuentran estructurados de determinada manera para el logro de determinadas metas, ¿no? Eso incluye todo lo que es el ámbito público, el ámbito privado y también el armado o el trabajo sobre lo que son políticas públicas vinculadas al trabajo, ¿sí? Todo lo que sucede dentro de la organización a nivel grupal le pertenece, podríamos decir, a la área de la psicología organizacional y también las relaciones de liderazgo con equipo técnico de las diferentes organizaciones está incluido, dentro de esta área. Sí. ¿Eso depende de la naturaleza de la organización o pasa en todas las organizaciones? En realidad en todas las organizaciones es un aspecto fundamental a tener en cuenta, ¿sí? Ese tipo de vínculo. Lo que sucede un poco en la psicología organizacional, a diferencia de lo que habitualmente vemos en la psicología como más de consultorio, es que el abordaje siempre es grupal. ¿Sí? Siempre es grupal y tiene que ver no solamente con lo que sucede dentro de la organización, sino también lo que sucede en el contexto de la organización, ¿no? Obviamente podemos desprender un grupo social de su contexto. Entonces, un poco lo que nosotros trabajamos en general, independientemente de la organización, es poder armar dispositivos que permiten no solamente el ordenamiento del funcionamiento de esa organización, sino también que pueda ser eficiente y sobre todo nuestro rol, podríamos decir, dentro de lo que es recursos humanos, que habitualmente lo escuchamos como con ese nombre, donde hay profesionales de muchas disciplinas, es el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Sí, siempre recuerdo una serie que miraba, la vi en una de las plataformas on demand, que era Billion, que era el dueño de un fondo común de inversión donde trabajaba mucha gente, y el dueño tenía un problema de inestabilidad emocional para relacionarse. Entonces tenía contratada de manera permanente una psicóloga que lo trataba a él y a los que afectaba con sus maneras de comportarse. ¿Eso es recomendable? ¿Hay en muchas organizaciones incorporados psicólogos para que vayan equilibrando esas tensiones? Debería ocurrir. No siempre ocurre. La realidad es que a veces en estos equipos que yo te digo, recursos humanos, que hay muchos otros profesionales, hay administradores de empresas, contadores, licenciados en recursos humanos, hay muchas otras disciplinas. A veces sí, lo que nosotros podemos decir es que fundamentalmente nuestro rol nos distingue del resto, que tiene que ver con esto de promover y prevenir la salud mental. Somos los únicos que estamos formados para eso, no todas las organizaciones lo tienen. A veces hay organizaciones, principalmente del ámbito privado, donde se prioriza más que todo lo que tiene que ver con cuál es el modo de productividad que tiene la empresa, ¿no? Entonces un poco se pierde como el foco en otras cuestiones que tienen más que ver con la salud mental y el cuidado de esos trabajadores. ¿Y qué afectaciones o patologías aparecen en términos psicológicos más habitualmente en las organizaciones? Bueno, podríamos decir que si vamos como en un gradiente, en principio como mucho malestar, que es lo que se puede observar muchas veces. Climas de trabajo invivibles, ¿no? Exactamente, ¿no? El clima de trabajo que tiene que ver con esta percepción, puede ser individual o colectiva, sobre el ambiente de trabajo que se maneja dentro de una organización. Después, obviamente, que sea un grado de patología, de la organización, podemos decir que se puede empezar a elevar el nivel de sintomatología. Puede haber estrés crónico, por ejemplo, en el trabajo, los famosos picos de estrés, ¿no? Momentos como agudos de mucha intensidad de síntomas vinculados al estrés, ¿no?
que también el cuerpo, ¿no? Mucha enfermedad, muchos trabajadores o colaboradores de las empresas que empiezan a faltar, ¿no? Que se enferman una vez, otra vez, otra vez. Después tenemos otras patologías como bien específicas del ámbito laboral, que es el burnout, por ejemplo, o el síndrome de la cabeza quemada, se le llama así, que tiene que ver un poco con... mejor con el síndrome de la cabeza quemada. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver en realidad, digamos, es resultado de una exposición constante, ¿no? A este estrés. Sí, que el estrés un poco para... ¿Y cuándo aparece ese síndrome? Ese aparece cuando hay como exposición continua al estrés, ¿no? Digo, como a este malestar que se encuentra, que genera mucha ansiedad, nerviosismo, cuadros, si se quiere, como de cierta patología, entre otros síntomas. Lo que sucede es que al exponerme tantas veces, ¿no? Como a este cuadro o este síntoma, lo que sucede es que la persona se empieza a desconectar, ¿no? Un síntoma fundamental es esto de empieza a funcionar en automático. Voy, trabajo, estoy, cumplo, pero no puedo... No ves la hora de irte. No puedo conectar, digo, y a veces me pasa y no puedo desconectar de esa sensación. Pasa mucho también en algunas, si se quiere, empresas donde hay trabajos vinculados al ámbito de la salud, por ejemplo. Se puede dar en cualquier ámbito, pero muchas veces podríamos decir que hay profesiones que están más expuestas, ¿no? Digo, a veces la docencia, donde hay como alta demanda de lo vincular. Generalmente las patologías se alimentan en las conductas de los superiores, o a veces también son los subalternos los que provocan esas tensiones. Puede pasar de todo, ¿no? ¿Sí? Sí, en realidad puede tener que ver un poco con, obviamente, con ciertos modos de liderazgo que a veces son un poco autoritarios, donde no hay coherencia, ¿no? Donde por ahí el trabajador se encuentra un poco perdido con que no sé cuál es el expectativo, cuál es la demanda puntual que tengo, pero a la vez hay mucha exigencia. El que por ahí no funciona bien. A veces también delitadas, obviamente, como todo lo psicológico, nosotros la organización lo abordamos desde una cuestión grupal, pero también hay una predisposición obviamente individual, que es lo que nos podría decir que si tenemos capacidad o no de desarrollar como cierto síntoma, ¿no? Digo, hay una parte que sí es contextual y sí es grupal, y hay una parte que es más bien individual. Y es en todos los ámbitos, porque no quiero actuar con perjuicio, pero me genera más interrogantes esta situación en lo público que en lo privado, no sé, o es por igual. A lo mejor estoy actuando de manera prejuiciosa, pero he visto que mucho más conflicto laboral en lo público, porque hay gente que no hace lo que tiene que hacer y recarga la tarea sobre otros, pero como esa gente está más alineada con el que manda, es más consentida, o pasa en todos lados eso. En realidad puede ocurrir en cualquier tipo de organización. A veces hay organizaciones que, podríamos decir, tienen más recursos económicos, donde se le presta más atención a lo que tiene que ver con recursos humanos o lo que tiene que ver con la psicología organizacional. Entonces hay equipos que se encargan de eso y eso está un poco más ordenado, organizado, estudiado, trabajado. Y a veces cuando no hay recursos se hace un poco lo que se puede, ¿no? Como con algunas cosas. Entonces hay menos control de algunos factores, podríamos decir, o hay menos atención tal vez de algunas cuestiones. ¿Y cómo se interviene? ¿Cómo se cura? ¿O cómo se trata de mitigar el daño? ¿Es con tratamiento colectivo o tratamiento individual? Cuando vos tenés un padecimiento laboral que te hace muy tóxico asistir a tu trabajo, ¿la solución está en vos o en el conjunto? Y en realidad, si una organización funciona adecuadamente, podríamos decir, en términos de poder priorizar la salud de los trabajadores, lo que debería ocurrir es que haya como cierto procedimiento o protocolo para detectar cierta sintomatología, ¿sí? Donde yo pueda ver cómo están mis trabajadores, cuál es el nivel de bienestar y si hay algún síntoma, entonces yo puedo actuar generando un cambio colectivo, podríamos decir, ¿no? En esto de poder promover condiciones favorables para el trabajo y en todo caso prevenir aquellas cuestiones más patológicas. Ahora, si la persona ya está teniendo alguna cuestión más patológica vinculada al trabajo, por ejemplo, este síndrome de burnout, a veces tiene como consecuencias trastorno de estrés postraumático, dependiendo de la situación, digamos, que se dé dentro de la organización. Sí, lo que se recomienda, más allá de trabajar nosotros desde lo colectivo, es que la persona asista a un espacio de atención individual, ¿no? Para poder trabajar en conjunto. Cuando alguien dice, me enferma ir a trabajar, no es una metáfora, es la realidad. Ocurre. Hay gente que se enferma yendo a trabajar. Exactamente.
sí, es algo que ocurre y de hecho ocurre bastante. Por eso un poco la idea también y de venir a este espacio es como difundir la importancia de poder trabajar sobre algunos aspectos y que quienes se hagan cargo de esos aspectos también sean personas formadas. Ajá. ¿Sí? Porque a veces ocurre, entiendo que ha venido Liliana de Éramos a ver un poco de... Sí. Que a veces hay profesionales que no están formados en el área, que están trabajando en empresas desde ese rol, ¿no? Y como te decía recién, un poco los psicólogos somos los únicos formados y habilitados a trabajar sobre salud mental. Entonces tenemos gente que trabaja sobre la salud mental no sabiendo tal vez sobre salud mental o sobre cómo trabajar o tener ciertas técnicas, ¿no? Digo, sobre las que uno trabaja. Sí, hay mucho chanta en todos los ámbitos, ¿no? ¿En qué escala amerita que haya una persona permanentemente en una organización? Donde acá trabajamos 4 de la mañana, estamos todos bastante locos, ¿no? Necesitaríamos asesoramiento todos nosotros, pero digo, ¿depende de la cantidad de gente que trabaja en una organización o no tiene nada que ver con lo numerario? No hay un mínimo, pero sí cuando ya los trabajadores, podríamos decir, son, no hay como un número concreto, pero sí a veces cuando hay un grupo como más numeroso, es necesario tener a alguien que pueda gestionar esos procesos. Sí. Ocurre muchas veces cuando las empresas, por ejemplo, empiezan a crecer, ¿no? Empieza una empresa familiar y empieza a crecer y necesitamos como ordenar algunas cosas porque no podemos, porque bueno, a veces las empresas familiares es lo más difícil por ahí de trabajar. Claro, tócate un punto que vamos a abordar, pero completale la idea. No, que a veces se hace como más complejo, porque obviamente hay otras cosas que intervienen, claro. Pero en general siempre que una empresa intente como ya tomar otro tipo de tareas o empiece como a tener crecimiento, es necesario trabajarlo porque en realidad lo que nos permite es un mayor nivel de bienestar a nivel general. Pero bueno, eso también implica aceptar que tal vez necesito de un otro y a veces eso cuesta un poco. Está con nosotros la licenciada Agostina Carbonari hablando de la salud mental y la psicología en las organizaciones. Empresas familiares, ¿fuente de mayores o menores conflictos psicológicos? Y en realidad es como uno de los puntos más difíciles de trabajar por ahí desde la psicología organizacional. No es imposible, pero se empiezan a jugar un montón de otros aspectos, ¿no? El vínculo, que si yo le doy más tareas a este, porque le doy a este, porque es mi hermano, ¿no? Empiezan a aparecer... Es el preferido de la familia, no hace nada en la empresa y no se lo exigimos. Y a veces, ¿eso pasa? Sí, y a veces sucede mucho en esto de la sucesión, ¿no? Cuando algún líder, por ejemplo, empieza a envejecer y se quiere retirar, bueno, ¿quién es el que sigue, no? ¿Quién es el siguiente líder? O esto de poder delegar tareas, a veces cuesta mucho, ¿no? Si el papá, por ejemplo, cabeza de familia, o la mamá es la que está a cargo ahí como de la empresa, a veces cuesta como delegar a los hijos algunas cosas. Entonces, el mayor trabajo en realidad tiene que ver con poder corrernos un poco de la perspectiva familiar y entender que hay otras cosas también que están sucediendo y que no son cuestiones personales, que es lo que habitualmente se interpreta, ¿no? Que por eso lo hace tan complejo, ¿no? El sentir algo personal que tal vez tiene que ver con una decisión que tiene otro orden, digamos, ¿no? Es complicado en el sentido de en el mundo laboral el 70% está haciendo cosas que no les gusta. Por lo menos esa es la estadística. 7 de cada 10 trabajadores, no es nuestro caso, trabajan cosas que no les gusta hacer. Y eso debe ser ya un primer conflicto, ¿no? Y por más que el entorno sea ideal, que tengas el mejor jefe, la mejor compañera, estar haciendo algo que no te hace plenamente feliz ya debe ser un contratiempo, ¿no? Arrancás como detrás de la línea de largada. ¿Y eso alimenta la conflictividad psicológica? A veces sí, a veces se puede como llegar a compensar otra cosa, ¿no? Porque nosotros tenemos como un registro de trabajo a veces, o un poco hemos heredado una idea de que el trabajo es sufrimiento, ¿no? En muchos casos. Sí. Entonces eso hace que también se cueste que se genere una conexión, si se quiere, como positiva, vinculado como al trabajo, a no ser que sea alguien que haya elegido trabajar de lo que está trabajando. Pero también a veces lo que se puede hacer es más desde una cuestión privada, pero desde la organización se puede como fomentar esto de poder brindar otra cosa más allá en el trabajo. Hoy en día, si se quiere, donde hay recursos y donde se puede, un poco el paradigma es trabajar sobre no solamente la tarea, ¿sí?, sino como todo lo que la empresa puede brindar, que tiene que ver con conexiones humanas, con vínculos, con momentos de esparcimiento, si se puede, ¿no? Si hay posibilidad, con el sentir que uno puede generar cosas, que puede armar proyectos, ¿no? Como poder darle de alguna manera cierto poder o cierta autonomía al trabajador para que pueda poner algo de lo propio. No solamente es una persona que obedece, sino que es un participante activo. Bueno,
es de la única manera que alguien puede obtener los mejores resultados de otro, ¿no? Que sienta que puede poner algo de lo propio, que si es absolutamente obturado. Para finalizar, conozco a gente que, asesorado por profesionales de la psicología, le ha dicho, no, andate ese trabajo. A veces se puede y otras veces no se puede, ¿no? Porque es tu fuente de ingreso, tenés que sostener a tu familia. ¿Se llega a recomendar eso, que hay mundos laborales que son irreversibles, que no se permite con salud mental estar allí? Bueno, eso es algo que, podríamos decir que es como relativo, ¿no? Porque uno puede decir que tiene mejor o peor pronóstico una organización, sí, en términos de cuidar al trabajador, pero obviamente que va a depender un poco como de la decisión de la patronal, digamos, ¿no? Como cuál es el objetivo, si se quiere modificar algo o no. Pero sí es cierto que a veces hay trabajos donde el pronóstico no es tan positivo y el trabajador tiene que decidir, ¿no? Si quedarse ahí, sabiendo que esas son las condiciones, ¿no? O en todo caso, bueno, ver la manera de poder vincularse de otra forma con esa organización, ¿no? Eso más trabajándolo desde un enfoque más individual, ¿no? Si ese fue el caso. ¿Se puede ser no permeable a los entornos? No permeable no, pero sí se puede en todo caso poder hacer como otro modo de interpretación de ese trabajo o vincularse de otra manera con ese trabajo. Que no quiere decir que vaya a ser tal vez una manera agradable, porque si está ese nivel de sufrimiento circulando, probablemente no es imposible, pero probablemente sea difícil. Pero sí, la realidad es que a veces hay estructuras organizacionales que son muy rígidas y que son muy patológicas, ¿no? Y donde por ahí no hay recursos o no hay interés de generar otra cosa, eso es real. Entonces un poco ahí la limitación, nosotros también como profesionales, porque no dejamos de ser mandos intermedios, ¿no? No somos los jefes, no somos los que decidimos. Son asesores externos, digamos. Exactamente, a veces podemos estar dentro de la organización o por fuera, pero la realidad es que nosotros no somos quienes tomamos las decisiones. En todo caso, nosotros asesoramos y tratamos de trabajar para llegar a un punto en el cual se pueda cuidar la salud mental del trabajador. A veces hay mayor permeabilidad y a veces no. Son difíciles los equilibrios, licenciada, por otra parte, ¿no? Porque hay ambientes laborales donde la tensión forma parte de la dinámica de trabajo y del rendimiento. Con lo cual, en esos contextos, pretender que todo sea paz y amor debe ser una utopía. Pero bueno, también hay que poner límite a los destratos. Sí, ¿no? Sí. En ese caso nosotros siempre trabajamos tanto con los colaboradores, o los trabajadores, como con los mandos como más altos, podríamos decir, o los jefes, para poder también equilibrar. Los que mandan, los que cortan el bacalao. Como poder señalar algunos puntos, ¿no? Sobre demandas, tener en cuenta cuestiones de derecho, ¿no? Como en realidad nosotros también un poco tenemos una función como de realidad, ¿no? Sobre algunas cosas, que a veces los jefes o los gerentes no tienen como tanto registro de algunas cosas por estar más posicionados desde su lugar, ¿no? Entonces podemos ofrecer una vista, si se quiere, como un poco más y poder señalar otras cosas, ¿no? Hay que estar bien plantado para tener responsabilidades sobre otras personas, ¿no? Porque si te sentís todo el tiempo un subestimado y tenés poder, es muy peligroso, ¿no? Porque tomás actitudes que son de desconfianza hacia el otro, que te quiere perjudicar porque quiere tu lugar. La psicología es muy importante en esos ambientes, porque hay gente que sabe que no le alcanza los conocimientos que tiene para ocupar los lugares que ocupan, y lo culpan a los demás de esa situación. Eso pasa constantemente, es un problema complejo, no debe ser fácil de abordar. No, son muchos sistemas psicológicos individuales, digamos, interconectados, sobre los que hay que trabajar. Y también contemplando esto, como yo decía recién, a veces hay organizaciones o empresas que sí hay como una retribución económica que tiene que ver un poco con las empresas o los espacios donde se trabaja, y hay otros tipos de organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que también existe. Pero en el caso de las empresas, sí hay una necesidad ahí, ¿no? Hay una necesidad de subsistencia. Entonces, por ende, la persona se encuentra en un estado donde yo tengo que cuidarla, ¿no? De ciertas cosas, porque en realidad esa persona va al trabajo porque necesita vivir, necesita pagar el alquiler, necesita comer, ¿no? Entonces, aparte, las empresas funcionan por el sustento que le dan sus trabajadores. Exactamente, ¿no? Entonces, hoy en día el enfoque tiene que ver con entender que nuestro mayor capital, si se quiere, como organización, tiene que ver con las personas,
Las personas son las que llevan adelante la organización, son las que de alguna manera generan el aporte o el mayor movimiento, ¿no? No es como antes, bueno, sí, yo tomo que por ahí es un enfoque como más tradicional, yo tomo a esta persona y le hago un favor pagándole cierto sueldo, ¿no? Digo, son perspectivas como más antiguas que todavía siguen como existiendo, ¿no? Hoy en día, en realidad se entiende que es una cuestión de doble vía, ¿no? Digo, yo como empleador otorgo, ¿no? Como cierta... o devuelvo, si se quiere, algo que tiene que ver con el pago, con ciertos beneficios a ese trabajador, porque ese trabajador hace que mi empresa crezca. Está muy bien que lo plantee, licenciada, y la vamos a tener en cuenta por si la sangre llega al río entre ciertos conflictos que hay acá dentro del programa, que no estamos pudiendo dormir, Carlito, ¿no? Está claramente dividida las aguas. Licenciada, ha sido un placer escucharle y también saber que se tiene conciencia de que en las organizaciones con conflictos profundos es muy difícil que se obtengan buenos resultados. Exactamente. Eso es un milagro, y que a veces... Eso lo vamos a hablar en otro momento, en una segunda oportunidad que venga. No todo es la cuestión de cuánto se paga y cómo se paga, ¿no? A veces, por más que se pague muy bien, mejor que se pague bien, pero digo, por más que se pague muy bien, hay lugares que el conflicto persiste porque la base del problema está en otro lado. Hay muchos otros elementos importantes. Exactamente. Ha sido un placer, licenciada. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. La licenciada Agostina Carbonari hablando sobre la salud mental y la psicología en las organizaciones. En el espacio patrocinado por el Colegio de Psicólogos Delegación Río Cuarto. Lo convoco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan